todos sabemos, la democracia no es un régimen perfecto. Es más, en los últimos tiempos parece ser poco valorado, no solamente por la población del Perú, sino por la población en general. Ahora, a eso se añaden determinados problemas de institucionalidad política que hemos tenido en el país. 4 presidentes en 4 años, un parlamento disuelto, 4 pedidos de vacancia, una renuncia, 2 renuncias en general. Estamos conectados con Omar Coronel, máster en ciencia política y candidato al doctorado de ciencia política por la Universidad de Notre Dame. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aldo? Un placer estar aquí en tu programa y conversando sobre estos temas que sí me parecen urgentes. Sí, bueno, en términos concretos, estamos haciendo este programa un poco haciendo un recuento de lo que ha sido todo este año, un año sumamente accidentado. Ujú. El tema aquí de fondo es qué tanto impulso han tenido las reformas políticas, porque los conflictos fundamentales y centrales se dieron a lo largo de todo el año entre el Ejecutivo y el Parlamento. El Ejecutivo representado por diversos personajes y el Parlamento también, ¿no? Cambiado. Pero, Ujú. ¿qué avances reales hay ahora que se avecinan las próximas elecciones en términos de reforma política? ¿Cuál es tu visión del tema? Son muy pocos, ¿no? Una de las razones por las que el 2019 en el Perú no hubo mayores estallidos de protesta en comparación a otros países de América Latina es porque en el Perú había mucha expectativa con dos reformas, ¿no? La reforma judicial, que en buena cuenta se había prometido, se había, digamos, movilizado desde mediados del 2018, y la reforma política que el presidente Vizcarra había tratado de avanzar en el 2019, ¿no? Para esa reforma se convoca una comisión con politólogos, con expertos, digamos, en reformas políticas, y sin embargo el Congreso las empuja, las desvirtúa, ¿no? Y al final, digamos, una vez disuelto el Congreso y con el nuevo Congreso tampoco hubo mayores avances sustantivos, ¿no? Se han pasado algunas cosas como el tema de la paridad, se ha tratado de avanzar con el tema de la inmunidad, aunque con algunas deficiencias todavía, y esos creo que son avances importantes, y para las próximas elecciones, las del 2026, probablemente vayamos a ver algunos de los frutos de algunas de estas reformas, ¿no? Como por ejemplo la promoción de la democracia interna dentro de cada partido, pero Ese es un todo tema esto es, ese es claro, un todo tema esto es que muy quería poco, digamos, frente a lo que se esperaba, ¿no? ese es un tema que justamente quería abordar contigo. Justamente se había criticado mucho de otros sectores porque el país parece tener una cierta división polarizada y existe un gran sector que estamos un poco no comprendemos este conflicto porque resulta que de alguna manera esta comisión había propuesto una radical reforma en términos de democracia interna. La crítica que recibían de los políticos tradicionales era que estos personajes eran teóricos y que nunca han hecho ejercicio de la política. En cierto modo, se obligó a unas elecciones internas y ahora resulta que creo que el 70-80% han tenido listas únicas, candidatos únicos, y aún así, a pesar de eso, han tenido una votación que no superaba el 5, el 6, 7%. ¿Qué es lo que sucedió con eso? O sea, ¿qué es lo que está pasando según tú? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y claro, las reflexiones teóricas son teóricas justamente porque se basan en evidencia empírica, ¿no? La ciencia política lo que hace es recoger experiencias de múltiples países en distintos periodos y tratar a partir de ello de tener algunas recomendaciones que puedan llevar a buen puerto. Y sin embargo, sí, o sea, lo que se esperaba, digamos, un resultado de este tipo. La idea no es que la reforma de democracia interna tenga frutos inmediatamente, sino que a lo largo del tiempo se vaya consolidando, se vaya institucionalizando esta práctica, ¿no? Empujando a los partidos a que tengan mayor democracia interna. Pero también es que esta política o esta parte de la reforma no funciona sin otras partes de la reforma, ¿no? Para poder avanzar y tratar de institucionalizar el sistema de partidos, no solamente se puede utilizar una pieza como es esta de fomentar las elecciones internas, sino de tratar más bien de consolidar partidos a través de, por ejemplo, evitar el voto preferencial y otro tipo de medidas que lo que buscan hacer es tratar de consolidar el sistema, ¿no? Sin todas estas partes del reloj no funciona, digamos, suficientemente bien la reforma.
Ahora, y sin embargo, claro, a corto plazo evidentemente vamos a ver, tenemos ahorita por ejemplo 24, 23 candidatos en pugna, eso digamos no se va a resolver en el corto plazo, ¿no? La idea de la reforma y aún de una reforma más fuerte que no se llegó a implementar era cambiar esto en un proceso digamos de mediano plazo, ¿no? Y sin embargo a mí me parece destacable encontrar que en algunos partidos sí ha habido alguna competencia, ¿no? Como en Acción Popular, en el Partido Morado, o inclusive en otros partidos como el APRA, ¿no? O sea, el hecho de que haya habido algún tipo de disputa Pero la interna gente aún duda vive, también digamos. incluso de estos procesos, ¿no? Hay mucha suspicacia, porque se dice que de alguna manera estas competencias ya también están como digitadas previamente, ¿no? O sea, todo es una cultura de suspicacia y además, justamente eso te quería decir, ¿tú no crees que de alguna manera esto es el resultado de un esquema político que heredamos del fujimorismo, esta suerte de ampliación de la democracia tan radical que genera que todo el mundo quiera participar? Es más, tengo en mis manos este libro, ¿no? Que tú lo conoces, de hecho es un pequeño ensayo escrito por Steven Levitsky y Marco Zabaleta, donde ellos Mauricio. señalan justamente la famosa tesis de que la democracia peruana sobrevive sin partidos y que lo que abundan son agentes libres, los outsiders, los novatos. Y al menos desde este programa no nos parece que la reforma política esté resolviendo demasiado ese asunto. Más bien hay una suerte de formalidad o de cuasi representación entre el ciudadano y estas agrupaciones que en realidad no son partidos propiamente dichos, sino más bien en muchas ocasiones clubes electorales. ¿Qué es lo que dice? O coaliciones de independientes, como lo dijo Mauricio Zabaleta en su libro del 2012 o 2013, ¿no? Ese sería Sí, el o modelo sea, PPK, ¿no? El modelo PPK, coalición de independientes, ¿no? O el fujimorismo sí, también, de cierta forma. sí, sobre todo al inicio el fujimorismo lo fue y luego intentó ser un partido y fracasó. Pero claro, la idea la herencia del fujimorismo es justamente que se revienta el sistema de partidos en Perú. No solamente ocurrió en Perú, ocurrió también en Venezuela a finales de los años 80, inicio de los años 90. Eh, Sin embargo, en el Perú no se reconstituye el sistema de partidos, ¿no? Y esto, efectivamente, como tú mencionas, no es algo que se va a cambiar solamente con normas, no solamente con reformas institucionales, digamos, con cambios en la ley. La ley lo que genera, lo que brinda son incentivos para empujar a que los actores políticos tomen determinadas decisiones, ¿no? Pero pues, entonces yo diría que había que pensar en dos partes. Primero, en avanzar una reforma política real, ¿no? O sea, este Congreso y tanto el presidente Vizcarra, que inicialmente apoyó la reforma básicamente también por rédito político, solamente acompañado de un ánimo del país que estaba pidiendo una reforma, ni Bueno, Vizcarra finalmente ni promovió que Sagasti. no hubiera la no reelección y no las dos cámaras que inicialmente ella le había propuesto. O sea, Efectivamente, por justamente eso digo, ¿no? Vizcarra ha estado más del lado de la reforma por un ánimo de tratar de acompañar el ánimo popular sin fijarse realmente en la reforma, ¿no? Por ejemplo, el desechar la bicameralidad no era, digamos, el objetivo de las recomendaciones que hizo la Comisión Política, ¿no? Entonces, en primer lugar, para poder salir de esto, se necesita una reforma política real, más grande, más amplia, y eso también necesita consensos, ¿no? No solamente de un presidente caudillo que la empuje. Y en segundo lugar, como tú dices, no solamente son normas o reformas o instituciones, sino es la gente, ¿no? La gente, tiene que haber una mayor participación, una mayor demanda de la sociedad civil, vinculación con partidos, ¿no? Hay mucha gente que está hambrienta de representación y el gran problema que tenemos en el Perú es la oferta, ¿no? Los partidos no ofrecen nada muy atractivo a la gente, no solamente en la derecha, sino también en la izquierda. Hay una gran juventud que se siente identificada con muchas ideas de izquierda, pero que se siente asqueada con la mayoría de partidos de izquierda, ¿no? Entonces, hay una gran la hambre. insatisfacción es general y la desconfianza es general. Por eso que siempre se está apostando por lo nuevo, ¿no? De alguna manera, las elecciones anteriores también demostraron un poco eso al aparecer organizaciones que aparentemente no iban a tener representación como UPP o el FREPAP. Sí, claro, o sea, el FREPAP claro, es un partido que tiene 40 años y tiene un sustituto partidario muy útil que es AEMIMPU, que es una religión que tiene más de 60 años, ¿no? Entonces, eso les ayudó también, digamos, a movilizar cierta parte de Aparecían como entusiasmo, ¿no? una imagen nueva, ¿no? De que no estaban muy posicionados, ¿no? De alguna manera
en el No escenario estaban clásico del deporte. ensuciados, ¿no? Esa era la ventaja comparativa en el 2021 de los nuevos, eran que no estaban enlodados de la política que tanto había esquivado a los peruanos entre 2016 y el 2018, ¿no? Eso ayuda también a que, además tienen esto que en sociología de la religión se llama este capital de honestidad, este capital de político, que es la percepción que tiene mucha parte de la población de que son gente un poco más honesta, un poco más limpia que el resto de políticos, ¿no? Ya vemos en la práctica que no están así, pero sí había una percepción en ese lado, ¿no? Y del lado de UPP, sí es obviamente una votación más antisistema, ¿no? En el sentido de que UPP lo que movilizó a los votos ahí es la cercanía a Antauro Humala, ¿no? Que no hay que descartar las simpatías que todavía que ese tipo de opciones generan una porción no tan pequeña del electorado nacional, ¿no? Sobre todo en una coyuntura como esta que es muy favorable a los populismos, ¿no? No solamente en Perú, sino en todos los países desiguales. Y bueno, hay también el surgimiento del famoso populismo de derecha, ¿no? Bueno, Omar, tenemos que ir terminando. Queríamos pedirte un poco qué avisoras, cuál es el panorama, qué nos espera. En realidad parece ser que no ha cambiado demasiado las cosas y las elecciones van a repetir más de lo mismo. ¿O tenemos alguna esperanza? Lo más probable es que teniendo más reglas que no han cambiado sustantivamente, es que tengamos un resultado bastante similar al del año 2020 en el Congreso, ¿no? La única variación que hemos tenido ahí, yo diría que hay dos variaciones, ¿no? En primer lugar, la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es incrementar las múltiples desigualdades que tenemos en el país, lo cual ha incrementado un malestar que ya estaba ahí a fuego lento hace muchos años. Y en segundo lugar, el golpe congresal y el estallido de protesta que hemos tenido en noviembre, ¿no? Ese estallido ha politizado a un sector de la juventud que nunca antes se había detenido a pensar en temas políticos. Es probable entonces que un buen sector de estos jóvenes estén más interesados, más atentos en política. Bueno, las encuestas del IEP lo dicen, ¿no? 4 de cada 5 centennials o jóvenes entre 18 y 24 años están interesados ahora en política, ¿no? Eso es un porcentaje que casi duplica el interés que se veía en el año 2019. Entonces son jóvenes que van a estar mucho más atentos y probablemente mucho más demandantes a los candidatos que veamos en estas elecciones, ¿no? No significa Ojalá, que sean, no ojalá, significa que sean más hoy eso progresistas. esperamos, eso esperamos. Te agradecemos, Omar. Discúlpanos, más bien te agradecemos mucho tus impresiones, han sido muy importantes compartirlas. Será hasta No otra te oportunidad. preocupes. Muchas gracias por la invitación.